Señor, te damos tantas gracias porque en este tiempo a ti te place traer libertad a tu Hijo para que pueda habitar en campamento. Señor, nosotros declaramos que hoy día tu iglesia puede ver y puede buscar la presencia tuya que viene a marcar nuestro tiempo, viene a marcar el tiempo de la marcha, viene a marcar la dinámica, Señor, en el que se mueve tu pueblo. Señor, declaramos que tu Espíritu Santo viene a arraigar la semilla que hace que el Hijo sea dado a luz en el nombre de Jesús. Declaramos que en tu casa nadie es abortivo, sino que todos entran en el proceso de lavamiento para ser dados a luz en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, esta palabra yo le puse el ascenso del campamento y vamos a ir viendo por qué. Y para irnos bien a lo preciso, le pido que abra su Biblia en Isaías 31. Isaías 31. ¿Ya? Esta palabra va a ser clave para la palabra que vamos a ver hoy día. Va a ser lo que va a estructurar de alguna forma lo que vamos a ir revisando. Así que márquela en su Biblia. Póngale una hojita porque vamos a estar todo el tiempo volviendo a Isaías 31. ¿Sí? ¿Lo encontró? ¿Sí? Bueno, yo lo tengo acá igual. Ya. ¿Le parece que lo leamos todos juntos? ¿Sí? A la cuenta de 3. Dice así. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Digamos. Pero Él también es sabio, y traerá el mar, y no retirará sus palabras. Levantará pues contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios, hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Y aquí se pone, bueno, hermano. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa y se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Amén. Si pudiéramos revisar solamente este primer verso, ¿qué le llama la atención? ¿Hay algo que le llama la atención de este primer verso? Dice, ay, el ay, ¿cierto? Ay, ¿de quiénes? De los que descienden. Si sale ahí un ay escrito, ¿de qué se tratará este mensaje? ¿Es un consejo? ¿Es una pregunta? Es una advertencia, es un danger, ¿cierto? Un mensaje de advertencia. Y este mensaje de advertencia está especialmente dirigido para aquellos que descienden, ¿a dónde? A Egipto. Esta palabra de descender es muy importante, hermano, porque yo le pregunto, en todo lo que los pastores nos han enseñado o en los procesos que quizás hemos pasado, ¿qué implica descender? Humillarse, retroceder. ¿Qué otra cosa más implica descender? Bajar de nivel, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más?
Hábleme fuerte porque por estos oídos estoy más sordo. ¿Cierto? Bajar de nivel, descender, humillarse. ¿Y se acuerdan qué estaba o qué área o qué aspecto estaba relacionado al humillarse? ¿Se acuerdan que lo habíamos relacionado a algo? ¿A qué? Yo le voy a dar un pequeño ahí. Acampar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el campamento tenía cierta dinámica? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. El campamento se movía de una forma específica que la daba, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? La orden de Moisés. ¿Qué otra cosa más hacía que el campamento se moviera o acampara? La nube. Y eso es muy importante para entender el acampar. Donde la nube se movía, ahí el campamento partía y entraba en marcha. Pero donde la nube se asentaba, el pueblo hacía campamento. Entonces, el acampar es un proceso de humillación. ¿Pero qué cosa lo dicta? La nube. ¿Cierto? Pero en esta palabra, ¿a quién les daba el ay? ¿Se acuerdan? Recién lo vimos. A los que descienden. ¿Se da cuenta que aquí el descender pareciera ser un poco similar al acampar? Pareciera. Y esto nos hace pensar lo siguiente. El campamento es un diseño celestial. El Señor lo estableció por medio del mandato de Moisés. Es un diseño celestial. Pero sabe que las tinieblas también lo replican. Y así como hay un campamento que el Señor conforma, la palabra igual habla acerca del campamento de los egipcios. Parecido, pero no igual. ¿Qué implica descender? En esta palabra originalmente significa lo que usted mencionó. Descender, ir abajo a una región más baja. O sea, es partir de un punto alto a un punto bajo. Y hay otra acepción que habla literalmente de caer de arriba. Y le pregunto a usted, hermano, ¿qué personaje famoso usted conoce que cayó de lo alto? ¿Cuánto? Lucifer, ¿cierto? Lucifer cayó de lo alto. Por lo tanto, ¿tendrá relación los que descienden a Egipto con esta semilla de maldad? Por lo tanto, estos personajes que descienden a Egipto tiene que ver con una semilla que está adentro, que los conecta con ese territorio. Todo territorio en el que hacemos campamento habla de un carácter, habla de un proceso en el que tenemos que pasar. Y por eso a veces hay algunos que nos cambiamos de casa o que pasamos en un lugar y quizás a veces no quieren estar. Son procesos que el Señor establece en un territorio para tratar su campamento. Pero este descender no es de los buenos. ¿Sí? Entonces, acampar y descender. Hay una parte tan importante porque yo le pregunto, ¿qué se produce en nosotros cuando el Señor nos lleva a un proceso de humillación? ¿Cuál es el fruto de eso? Hermano, usted se ríe, así que... Clamar. Bueno, cuando uno está pasando por momentos difíciles, quiere descender al campamento malo. Sí, pero con la gracia del Señor uno se afirma y lo pasa mal, uno sí. Pero de ahí al clamar, como que se libera uno, el Señor le da fuerza y ahí uno sale adelante. Qué importante el clamor, o sea, el proceso de humillación, sale un fruto de clamor y el Señor responde. ¿Qué otra cosa más produce una humillación en nosotros? ¿Qué otro fruto tiene la humillación? Arrepentimiento, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? Agrada el corazón de Dios. ¿Cierto? Y así el proceso de humillación en el campamento. Me gustó este significado y lo puse porque habla de mostrar misericordia y es porque el Señor
nos muestra a nosotros su misericordia. En el proceso del campamento somos sustentados, la palabra viva está ahí interactuando en medio de esa manifestación sobrenatural. Conocemos su misericordia. Y hay un aspecto, yo le quise hacer un paralelo porque como decía el hermano, a veces alguno quiere irse para el otro lado. Pero acá, hermano, quiero que anote algo importante. Esto es fundamental para hacer campamento y es escuchar y obedecer el mandato de Dios. El que entra a campamento entiende lo que es el mandato. Y para eso necesito que busque Números 9, 21 al 22. A ver, ¿quién me lo puede leer? Josué, ¿me puedes leer el número? Se me olvidó, esperen. Ya, 9, 21, 22. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y la noche, la nube, perdón. Voy a leer de nuevo porque la embarré. Números 9:21. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras las nubes se detenían sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Está medio complicado el trabalengua, pero lo vamos a revisar. Acá habla del día, que el año, que la tarde, que la noche, que la mañana. Y acá, esta palabra, hermano, es como que el Señor nos sacara de una mentalidad cronológica. Porque dice, la nube se podía detener desde la tarde hasta la mañana. O la nube se levantaba y partían. O había estado un día, una noche, y la nube se levantaba, entonces partían. 2 días, un mes, un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel acampando. Y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, partían. Por lo tanto, hermano, esto nos lleva al segundo principio del campamento. Es que el tiempo del proceso no lo determinamos nosotros. Y a veces uno pugna con esto, ¿hasta cuándo voy a estar en este proceso? Es que uno no lo determina. No tiene una duración de 1 año, de 3 años, de 40 años. El Señor determina al alzamiento de su nube cuando su proceso se completa. Ni siquiera uno. Y yo creo que aún en eso uno puede descansar porque no es que usted se sienta completo, es que el Señor inicia el tiempo de la partida. Por eso, el entrar en el campamento tiene que sacarnos de la mentalidad cronológica de las cosas para entrar en la mentalidad de la eternidad de Dios. Diseño celestial del campamento. Sigamos. Hay una cosa importante, porque me gustó que el campamento tenía una hora. Hablaba del día, hablaba de la tarde, que el año, que el mes. Pero acá decía que el campamento a veces se asentaba en el día. ¿Y qué cosas hay en el día? Por ejemplo, si usted sale a las 11 de la mañana. ¿Otra cosa más? Está todo claro, todo el mundo trabaja. Pero ¿qué pasa en la noche? ¿Cierto? Hay tinieblas, oscuridad, la gente descansa.
hace cosas que no debe hacer, o pensar, entra en otro proceso diferente a la hora del día. Pero el campamento de Dios también se movía en la hora de la noche. Exacto. En este pasaje, lo que la palabra menciona es que esa noche era un tiempo de adversidad. Y noche viene del ayil, que significa giro, no sé si creo que no lo anoté. Noche, adversidad, pero además significa doblar de nuevo, paso de espiral, escalera de caracol. ¿Qué relación tendrá la escalera del caracol con la noche? ¿Se acuerdan de alguien que le apareció una escalera? A Jacob le apareció la escalera. Y esta palabra es tan importante porque aún en el tiempo de más adversidad se va a manifestar el espiral de Dios. Esa escalera donde descienden y suben ángeles. ¿Y qué cosas nos manifiestan? ¡Uy, los angelitos, qué lindos! No, el Señor está con nosotros, aunque nosotros no lo sabemos. El lugar terrible es un lugar donde habita su presencia. El campamento obrando en el tiempo de adversidad. Aquí estoy en el lugar terrible. La impronta de Dios en medio de un diseño. Y acá vamos a partir. Acá yo le hice un paralelo. Esto es solamente para diferenciar el diseño del campamento con el descenso. Entonces dijimos que el acampar, ¿qué es lo que tenemos que entender? Primeramente, escuchar y obedecer el mandato de Dios. El mandato literal significa un dabar. Esa palabra que te energiza en medio de ese mandamiento. Segundo, salir de los procesos cronológicos. La nube es la que marca la partida y la hora del día y de la noche, que ya los mencionamos. Por lo tanto, ¿cómo se mueve una persona que no es campamento, sino que se va para el otro lado? Y ahí también lo puse. Se mueve sola, ¿cierto? Hace su propia voluntad. ¿Qué otra cosa más hace una persona que desciende? Escucha su propia alma. ¿Qué otra cosa más? Hace su voluntad. No obedece el mandato. Y eso es lo más sencillo. ¿Cómo? No hace carácter, no se sujeta. Y acá, hermano, tenemos que entrar a escudriñar si verdaderamente nos estamos moviendo por mandato. Y ojalá sí, esperemos que sí. Por lo tanto, ese es un paralelo que lo hice solamente para que se entienda. Sigamos. Habíamos dicho que todo territorio en el que se acampa tiene un carácter, una impronta y un proceso que el Señor también quiere tratar en nosotros. Pero acá habla de devolverse a una estación que era Egipto. ¿Qué características tenía Egipto? Representa el pecado. Esclavitud, tenía un río, o sea, aquí vamos desde lo más geográfico a lo más profundo. ¿Qué otra cosa más? Los dioses. ¿Se da cuenta cómo está formando este mundo? Esta tierra de Egipto, naturalmente, era una tierra de aflicción. Le pregunto, cuando el pueblo clamó al Señor, ¿qué es lo que le estaba pidiendo? Sácame de aquí, Señor, líbrame de mi angustia. Era un clamor para que el Señor los pudiera liberar de la opresión. ¿Qué sentido tiene que se quisieran devolver? Ninguno. Entonces, era una tierra de aflicción, de opresión, pero además, geográficamente, era un valle bonito, tenía un río verdecito, una llanura, no tenía elevaciones, era un lugar bajo. Y acá, hermano, me llamaba mucho la atención porque
estos chicos, le voy a leer un comentario que encontré, que era una característica de Egipto respecto a sus armas de guerra, y dice así: la fuerza más poderosa del ejército de Egipto era su caballería. Esto se debía a que las fértiles llanuras de Egipto se presentaban muy bien para el empleo de caballos y así poder alimentarlos. Sin embargo, la montuosa Palestina no era tan fácil adquirirlos ni utilizarlos. De ahí que los judíos se mostraban tan ávidos de entrar en alianza con Egipto para poder valerse de sus carros de guerra. En simples palabras, ¿qué pasaba acá? Hermano, el pueblo de Israel venía de lugares elevados, de puras montañas. Yo no sé si usted ha ido alguna vez a Valparaíso, ¿cierto? ¿Se ha encontrado con esos cerros que son así? Vaya a subir en caballo esa cuestión, pues. Imposible. O caminando a comprar el pan. Difícil. Estos tipos estaban acostumbrados a las regiones montañosas, pero en Egipto, la llanura. Todo plano, no hay que hacer ningún esfuerzo para caminar. Pero había un nivel de opresión. Pero mire el entendimiento acá de los judíos. La alianza que hacían con Egipto era por caballos. ¿Qué significará? Exacto. Exactamente, ¿cierto? Entonces, la alianza que se hacía era por medio de los caballos y vamos a ir revisando qué significan estos caballos. Entonces, la característica del ejército de Egipto era su caballería. Por lo tanto, le pregunto de nuevo, ¿por qué este pueblo buscaba ayuda en Egipto? ¿Por qué volvió? ¿Por qué pensó que en Egipto estaba su socorro? ¿Qué fue lo que lo hizo retornar? La riqueza. Era una tierra fértil, pero ¿qué sentido tiene si estaban viviendo opresión? ¿Pero por qué se devolvieron al lugar de la aflicción? Estaban acostumbrados a la esclavitud. Había una semilla de maldad que no había muerto todavía. Por eso, hermano, a estas alturas hay procesos que nosotros pasamos que ya no los entendemos de la misma manera que antes. Y cuando entramos en un proceso de descender o de volver, hay que revisar qué semillas tenemos adentro, porque puede estar conectada con estas entidades. Egipto. ¿Sabe lo que me llama la atención? Es que esta palabra habla de esta búsqueda de fuerza, de poder, que la fuerza humana finalmente es temporal. Entonces yo pensaba lo siguiente, puede ser, para ponerle un ejemplo más práctico, que el Señor nos hace salir de Egipto. Imagínese un trabajo esclavizante, una situación difícil, un conflicto familiar, póngale el nombre que quiera. El Señor nos hizo salir de eso y nos hizo entrar en un proceso donde pudimos conocer su sustento. Y acá muchos hermanos han estado sin trabajo y el Señor los sustentó sin tener sueldo. O sea, muchos de ustedes vivieron esa manifestación de poder. Pero ¿qué sería descender? Pasaste el proceso, viste el sustento del Señor y aparece una oportunidad llamativa, un trabajo bonito, 7x8, por 9, y lo tomaste. Descender por la llanura, descender por lo que parece aparentemente mejor y te volviste a esclavizar con lo mismo. Eso es descender en un ejemplo muy práctico. Sigamos. Acá, hermano, bueno, acá vamos a ir revisando un poco más. Ya. Por lo tanto, esta palabra, el objetivo era la ayuda y la confianza. Y acá me llamaba tanto la atención porque cuando habla de ayuda, literalmente significa
respaldarse o sustentarse uno mismo. Por lo tanto, la fuerza en Egipto, ¿de dónde proviene? De uno mismo. Segundo, ponen su esperanza, significa apresurarse a refugiarse, estar confiado, pero ¿en qué cosa? En uno. ¿Y en qué más? En los caballos y en los carros. Y ahora vamos a ver qué relación tienen los caballos y los jinetes. Y acá, hermano, esta parte la encontré tan interesante porque ¿qué es lo que el Señor nos llama? ¿Por qué estamos revisando esto del descenso? Porque el Señor nos está haciendo partir, nos está haciendo salir de una estación. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Hay áreas en las que hemos hecho alianza con Egipto, transacciones juntas, y acá los carros literalmente significaban enyuntarse. Y toda yunta lo que te pone es yugo. Segundo, la palabra describe. A mí esto es lo que me gustaba porque la palabra del Señor siempre expone finalmente lo que opera detrás. Porque parece muy ostentoso, pero lo que dice la palabra es que los egipcios son hombres. Por lo tanto, su fuerza es limitada. Y sus caballos son carne, no tienen espíritu. Por lo tanto, tenemos que revisar en qué fuerza estamos avanzando. Y si hay áreas en las que no está el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Porque el Espíritu se fortalece en las áreas de debilidad. Y acá esta palabra, hermano querido, ahí está la que le quería mostrar. Lo que estábamos hablando. Los carros vienen de rekev y significa vehículo, yunta, que hablábamos del yugo, y caballería. Y esta parte lo encontré interesante porque el jinete, que viene de parach, significa conductor, hombre a caballo, pero además significa separar, herir y dar dolor. Por lo tanto, son áreas que se conducen por una naturaleza de hombre, pero lo que producen es daño, es herida. Esa es la forma de trabajar de este jinete, naturaleza rojiza, que separa, que trae yugo y que trae opresión y da dolor. Por lo tanto, usted se preguntará, ¿de qué manera se trata este descenso? ¿Cómo el Señor hace que el pueblo salga de esto? Y la verdad, hermano, es que le tengo una buena y mala noticia. Como hombres, no podemos entrar al campamento. Todas estas cosas, las alianzas, las naturalezas de hombre, la fuerza humana, tiene que quedar fuera del campamento. ¿Y sabe lo que me llamaba la atención? Es que el Señor establece una manifestación para tratar estas áreas. Y es su mano. En esto, hermano, hay hartas cosas porque yo le voy a contar una historia. Mientras armábamos la palabra, yo creo que usted igual se pregunta por qué el pueblo tenía esta acción de retornar, de descender. Y yo le pregunto, ¿el pueblo pudo ver los milagros? ¿Qué pasó en el Mar Rojo? ¿Qué se sabe esa parte de la historia? Todos los jinetes y los caballos. Murieron todos los jinetes y los caballos. Y le pregunto, ¿el pueblo vio eso? ¿Vio que se ahogaron o no? ¿Y por qué pensó que ahí estaba la fuerza? Aguas, el mar. ¿Qué representa el mar? Áreas del inconsciente que no fueron limpiadas. Y hermano querido, esta parte
el Señor nos hace pasar por estaciones para entrar en un lavamiento de aguas. Por eso muchos de nosotros entramos en tiempos donde aparecieron cosas del inconsciente hablando. Y el Señor las trató. Pero el pueblo no quitó la amargura de sus aguas. Siguió con estos caballos dentro de su inconsciente. Y hermano, esta parte, le voy a contar una historia que grafica muy bien esta parte. Esta historia es mala, hermano. Es muy mala. Bueno, resulta que con el Lalito nos cambiamos de casa hace poco. Recibimos nuestro departamento nuevo. Una alegría, hermano, inmensa. Inmensa. Entonces, uno cuando tiene casa nueva, ¿qué diseña? ¿Qué hace la otra? ¿Qué la limpia? Aunque tiene 2 platos, la limpia igual. Y resulta que un día en la mañana que llegó un vecino desesperado. Y yo dije, ¿quién será si nadie conoce que vivimos acá? No tiene ni un sentido que nos vengan a ver. Y abrimos la puerta y el vecino dice, vecina, parece que de su casa están cayendo muchas aguas. No, esto no puede ser. Cuento corto, hermano. Mi esposo va a revisar y en la manguera de la lavadora estaba toda rota. Manguera nueva, no tenía ni un sentido. Vamos revisando y empezamos a encontrar pequeñas mordidas. Hermano, estamos viviendo en un 7º piso. Pequeñas mordidas. Pongo a lavar la lavadora y sale una cantidad de litros de agua. Teníamos a los vecinos todos mojados. Y mi esposo dice, amor, creo que hay ratones. Partimos mal. Hermano, es que lo que viene es peor. Si usted pensó que había conocido una historia mala de ratones, esto es lo peor. Hermano, Jesús. Ya resulta que llegamos contando la historia de la lavadora y que el agua, y nos fuimos a dormir. No, es que, ay, Señor, es que le cuento y se me paran los pelos porque esto no fue chistoso. Hermano, nos vamos a dormir. 3 de la mañana. Hágase una idea de lo que pasa a esa hora. Uno ya despierta psicoseado. Yo me despierto con una picazón de cuerpo. Dije, ¿qué me pasa? ¿Por qué me despierto con esta picazón? Y empiezo a ver si hay zancudos. Me picaba todo. Y bueno, comprenderá que nuestra casa es tan nueva que ni siquiera tenemos luz. Entonces tenemos una bombilla acá, otra acá que la cambiamos para allá, para acá, para allá, para acá. Resulta, hermano, que yo voy en la acción de cambiar la bombilla para acá, la pongo. Hermano querido, me voy a prender el interruptor y arriba de la puerta, hermano, no le estoy mintiendo, arriba del dintel de la puerta, estoy mintiendo. ¿Sabe qué? Yo lo veo. Yo dije, esto es mentira. Le dije, amor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor, dime, ¿qué es eso? ¿Qué es? Yo ya sabía lo que era, pero necesitaba que me lo confirmara. No podía prender la luz, entonces yo agarré mi celular. Prendí mi celular, lo alumbré y me estaba mirando así. Yo le dije, amor, esto es una mentira, esto no es real, no puede ser que no está. ¿Usted cree que esta cochina se asustó? Estaba mirándonos fijo. O sea, era tan fijo que yo me encerré en el closet y hablábamos con el Lalo, ¿qué vamos a hacer? Hermano, no teníamos escoba, no teníamos ningún arma. Entonces, la primera opción inteligente de nosotros fue echarle raid. Claramente esa cuestión ni se movió, pero hermano, ¿sabe? Acá se pone buena la historia. Yo estaba simplemente asustada, pero mi esposo dijo, esta cuestión no está bien. Claramente, esto no está bien. Y se puso a orar, 3 de la mañana, a esa hora ya eran las 3:30 que estábamos craneando cómo sacar esa bestia. Y el Lalo se pone a orar, pero con una impronta de guerrero. Empieza a orar y a reprender, y yo lo miraba nomás. Y en una, el guarén no se iba, hermano, si estaba vigilándonos, mirándonos. Yo no sé cuántas horas llevaba ahí. Y el Lalo le dice, ándate.
¿Me podrá creer que se empezó a mover? ¡Ándate! El guarón se empezó a mover de espalda y en esa que se va de espalda, su zapatilla. Le estoy contando con detalle porque cada parte de esta historia habla de un principio espiritual, aunque usted no lo crea. Yo dije, acá esta cuestión jodimos porque los guarenes se esconden. Hermano, estaba en el dintel de la ventana, en la parte más visible de la casa. Yo dije, esta cuestión la mandó Satanás. Estuvimos otros 20 minutos más pensando cómo lo sacábamos y en una mi esposo se transforma en un gibor, agarra una escoba, le manda un escobazo, la cuestión le salta y en la misma lo mata. Gibor. Hermano, usted me preguntará, ¿por qué le estoy contando de una historia de un guarén? ¿Por qué tengo la semejante idea de contarle esta historia? Y yo dije, hay cosas que nos pasan que ya no las podemos mirar con una mirada natural. Ah, apareció un ratoncito. El Señor utiliza figuras para hablarnos de situaciones que están pasando en la casa. Y yo pienso, no tenía primero ningún sentido que apareciera un guarén en el 7º piso. Ningún vecino había tenido visitación. Y esta no era una visitación angelical. Hablándole a los pastores, preguntándole qué significaba, lo sujetamos a ellos. Y claro, esta cochinada, lo primero que intervino, el cambio de aguas en la lavadora. Todas las aguas que venían sucias salieron por afuera. Mojaron a todo el vecindario. Estaba hablando de un área que teníamos que tratar. Segundo, la casa nueva. Y acá los pastores nos hablaban de algo tan importante que son los ratones. Pastor, yo creo que... Sí, sí. Usted va a decir, esto es una locura. Están haciendo doctrina de algo, espiritualizando todo. ¿Sabe lo curioso? Lo curioso que en ese tiempo que les pasa esta situación a los chicos, estamos hablando de cómo el inconsciente debe ser tratado en nuestras vidas. 1. 2. Estamos hablando de los procesos de Israel, los procesos del inconsciente, Abraham, Isaac y Jacob. Y estamos hablando de Filistea. Usted sabe que Filistea tiene como dios Dagón y eso representa cómo el inconsciente se mueve en las áreas ocultas, las áreas que nosotros no entendemos. Y usted sabe que ellos enviaron a Israel, producto de haberse adjudicado el arca de la alianza, ratones de oro. Entonces, esta historia no está suelta. La situación no está suelta. No es normal o no es casualidad que ellos llegan a su casa nueva. Y al llegar a la casa nueva, que está en un piso X, el primer día se pone justo en el dintel de la pieza matrimonial un coyote. Entonces, hay cosas que Dios nos está hablando, porque uno dice, es una locura que el Gerardo se pare y empiece a reprender una cosa así. Depende. Porque tu espíritu es el primer termómetro de una situación. El primero. El espíritu del hombre se da cuenta cuando algo, si es que ha nacido de nuevo. Si es que ha nacido de nuevo. Porque el apronte de esta palabra es eso. Si es que nacimos de nuevo. Entonces el espíritu te empieza a generar una seguidilla de percepciones que tú las vas uniendo al entendimiento que estás teniendo. Y como dice nuestro amado Hernán, todo calza. Entonces,
¿Qué es lo que el Señor está tratando en medio de esta situación? ¿Por qué aparece esto? Porque lo que el Señor está diciendo es que tienen que ser tratadas áreas del inconsciente que están en esa recámara. Y nuestra vida está llena de recámaras que necesitan ser examinadas. Sí, tiene que ver con un... También es liberación porque cuando los filisteos saben que no pueden retener la presencia cautiva, entonces devuelven la presencia cautiva, ¿no es cierto?, que era el tabernáculo, con los ratones y los tumores de oro. Entonces significa, en esta casa nueva comienza el proceso de liberación de cosas que fueron encapsulando situaciones o forma de proceder durante años, porque eso habla el inconsciente de cosas que han pasado o uno que fueron dañinas o que uno las heredó también. Y que deben tener un tratamiento. Entonces hay figuras en la palabra que aparecen en nuestra vida y se van a manifestar de una manera tan clara. Para nosotros, para los que hemos nacido de nuevo, el 7 nos marca algo inmediatamente. Una casa nueva inmediatamente nos va a marcar un tabernáculo que se está creando, que se está manifestando. Un ratón está marcando algo. Para la mente natural es locura. Pero para los que hemos nacido, te da un indicio de escondrijos que necesitan ser manifestados a la luz. Y a la luz del Señor, para nuestro bienestar. Porque estas situaciones que están en esas áreas, las personas que están en la situación no las pueden ver, no las visualizan. Entonces tiene que venir la forma del enigma o la figura profética a mostrar para que eso sea tratado a fondo. Y ahí empezamos a darnos cuenta de algunas cosas que necesitaban tener un tratamiento en el Señor. Y el día que manifestamos esta situación que comentaron los chicos, estábamos hablando de esto y curiosamente dijimos, ¿saben qué? Es que esto no puede ser indiferente a nosotros, si esto está pasando ahora. Y cuando dijimos, ¿está pasando ahora? Saltan los chicos con esta experiencia, saltan otros chicos con otra experiencia y otros con otra experiencia y al final más del 30 o el 40% del discipulado estaban viviendo situaciones relacionadas con esto, pero que estaban encapsuladas en situaciones, en experiencias que simplemente les llamaron la atención. Y a otros los puso de cabeza, como en el caso de los chicos. Entonces, hay cosas que nos pasan en la manifestación del Señor, en que nosotros vamos a tener que ser procesados en el Señor para descubrir estas áreas, para que nuestra casa y nuestra vida venga a liberación. Eso. El campamento implica un proceso constante de nacer de nuevo. Y sabe que esta experiencia terrible nos enseñaba tantas cosas con el Lalo porque entendíamos y aplicábamos tanto la palabra del valiente. Porque a mí me impresionó tanto cuando a la voz de una palabra esta cuestión empezó a retroceder. Yo decía, el Señor a nosotros nos otorgó un dabar con autoridad. Que no es necesario tener que quitar estos principados y esta potestad por nuestras fuerzas, sino que el Señor nos delegó un mandato. Si estamos bajo el mandato, nos puede aparecer hasta una serpiente en la casa, que el Señor por favor no lo permita. Y la cuestión se va a ir, porque es la palabra del Señor dentro de nosotros que está dinamizada, que hace que los principados y potestades se sujeten. Por lo tanto, el valiente se conforma por un dabar, esa palabra que el Señor nos entrega. Y acá, hermano, entonces, para ir avanzando, el mandato de Jehová nos establece en un lugar de autoridad. Y acá, la palabra dice que estas personas que descendían, veían a los carros, que eran muchos, y veían a los jinetes que también eran valientes. Pero estos jinetes que eran valientes
el significado que tenía, mira, hermano, si esto es... Mike, ¿tienes el mono del...? Vamos a poner el mono porque esto va a ejemplificar mucho más. Hay un mono, hermano. No sé muy bien de qué era de la metáfora. Ese es el mono, no me acuerdo. Sí, ese monito que se ve chiquitito, pero es la forma en que los judíos interpretan el cuerpo, el alma y el espíritu, cómo se distribuyen, cómo se manifiestan. Entonces, las emociones son mostradas por el caballo, ese impulso emocional, y tenemos al jinete. El que gobierna el caballo es el pensamiento, es la mente. ¿Se acuerda usted de esa palabra de Proverbios que dice que como el hombre piensa de sí mismo, así es él? Es su convicción interna. Y además usted sabe de que de acuerdo a lo que nosotros pensamos, actuamos, ¿cierto? Entonces ahí está el pensamiento que va dirigiendo el caballo. Esto relacionémoslo con lo que Nicole está hablando acerca de Egipto. La fuerza está en el caballo, pero ese caballo, esa emoción en el diseño del tabernáculo tiene que ser formada. Cuando los sentimientos, las emociones son formadas en el lugar santo, entonces ellas no gobiernan, sino que lo que gobierna es el Espíritu de Dios a través de nuestro espíritu. Pero en este diseño, el espíritu, que es el ser, está dentro del carrito, está encapsulado, y ese carrito es el cuerpo. O sea, no es el diseño del Señor, y ahí está lo que nosotros decíamos, que no es con la fuerza del jinete, de la mente humana, de la capacidad humana, ni del caballo, es decir, de mi emoción, de mi pasión, de mi instinto también, porque los instintos también tienen sentimientos, sino que es a través de la obra del Espíritu. Entonces, el diseño correcto sería que el Espíritu de Dios gobernando mi espíritu hace que todo lo demás tome la dirección correcta. Y ahí se entiende por qué no tiene que ver con la fuerza del caballo. O sea, inmediatamente, hermanos, queda, no sé si viene al caso, pero queda completamente fuera el pensamiento positivo. Piensa que te va a ir bien, que te va a ir bien. Imagínate tu casa, imagínate esto, imagínate lo otro. Concéntrate en eso, porque al concentrarte en eso, en imaginártelo, lo vas a lograr. No. No es con esa fuerza, sino que es con la fuerza y la obra del Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad de Él, cuando Él quiere que la nube se mueva. Cuando Él quiere hacerlo en el tiempo que Él quiere hacerlo, no de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Él. Y aquí, hermano, para ir terminando, el jinete de Egipto tiene la siguiente característica, y esto es muy importante porque nos va a dar luz de muchas cosas. Primero, tiene la acción de separar y herir, que eso lo dijimos. Pero además, cuando habla de jinete valiente, y hablando de Egipto, significa atar fuertemente. Y tiene sentido con lo que acabamos de ver, porque puede ser que hay ataduras a nivel de pensamiento. Cerrar los ojos, ser poderoso. Y acá, hermano, hay personas que tienen un ímpetu de caballo, pero el que los jinetea está velado. Por eso son personas que tienen fuerza, que tienen impulso, pero no obedecen a ninguna palabra. Se mueven por poder, se mueven por fuerza, pero hay un velo. Pero ¿saben lo que produce el campamento? Son tratadas esas áreas de fuerza, y cuando la nube se levantaba y se declaraba esa palabra de levántate Jehová, no se fortalezca el hombre. Levántate Jehová, no se fortalezca el hombre. Por eso, hermano, cuando Jehová se levanta en medio del campamento, lo primero que se debilita en nosotros es la fuerza del hombre.
no se fortalezca el hombre. Son procesos en los que el Señor nos lleva a debilidad. Son procesos de Dios. Viendo esto, con la mirada que el Señor tiene para hacernos trasladar a la nueva estación, no vamos a seguir con estos yugos de Egipto. Y hermano, no alcanzamos a terminar la palabra, pero para la otra será. ¿Por qué es tan importante entender este principio? Porque el Señor al que llama a salir de Egipto es a su Hijo. El Hijo de la promesa, el Hijo que entra en el tiempo de conquista. Por eso el Señor nos está llamando a limpiar estas áreas para que podamos entrar en la promesa y no ver a los enemigos, sino lograr ver la tierra que el Señor nos tiene, esa tierra nueva, esa palabra que nos va a sustentar en los tiempos de adversidad. Esa es la obra del campamento. Y oremos para que el Señor pueda escudriñar las áreas, dijimos la alianza, la fuerza, y que el Espíritu de Dios nos pueda equipar para poder avanzar bajo la nube.